Buenos días con todos hermanos y amigos que nos visitan. Sean bienvenidos en este primer día de la semana. El día que nosotros rendimos culto a Dios con reverencia, con mucho respeto, sabiendo que Él se agrada de todo lo que hacemos. Y es una ofrenda que le dedicamos a Él, ¿no? Este primer día de la semana. Bueno, hoy he traído un tema que quiero compartir con todos ustedes. Bueno, ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Es la historia de un hombre que fue el primer mártir de la iglesia o de Cristo. Ustedes ya se podrán imaginar quién tienen en mente. Hablando de los primeros textos del libro de los Hechos, ¿cuál creen que sea? Esteban. Bueno, sí, muy bien, Esteban, ya. Bueno, el tema se titula Esteban, un siervo fiel. Ya, como introducción a todo esto. Conocer la enseñanza de un servidor de Dios que expuso su vida por causa de Cristo y nos invita a seguir sus huellas. Ya. También tenemos que nosotros tener en cuenta de que vamos a analizar 5 puntos. Y el primero es, ¿quién era Esteban? Segundo, Esteban hace un síntesis del plan de Dios. Tercero, Esteban exhorta con vehemencia a volver a Dios. Y cuarto, ¿por qué la multitud no podía oír a Esteban? Y quinto, el perdón de Esteban, ¿ya? Y así vamos a ir desarrollando, ¿ya? Ya, vamos a irnos adentrando ya al tema. ¿Quién era Esteban? Ya. Recordemos de que Esteban era un hombre, si nosotros vamos al libro de los Hechos 7, vamos a analizar. Si nosotros vamos, nos habla acerca de la vida de Esteban y su defensa. Pero ¿quién era Esteban? Según la Biblia nos cuenta de que Esteban era un hombre joven. Fue el primer mártir de la iglesia de Cristo. Ya, podemos también reconocerlo de que él era uno de los escogidos para servir la mesa. Porque en aquel tiempo recordemos de que eligieron a diáconos para que estuvieran a cargo del servicio de las viudas y de los necesitados. Entonces, mientras los apóstoles, obviamente, ellos se dedicaban a la predicación de la palabra, vemos de que eligieron a 7 hombres que tenían gracia y llenos de gracia, llenos de fe y del Espíritu Santo. Y entre ellos recayó en Esteban, ¿no? Como podemos analizar aquí, ¿no? Ya. Pero algo importante que nos llama la atención es de que, y dice que eligió a Esteban, nos habla y nos hace mención de que él estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. De ahí nos da la lista a continuación de los que le acompañaron a él, ¿no? Ya podemos entonces darnos cuenta de que hacía un énfasis en particular hacia Esteban, ¿no? Un hombre lleno de gracia y conocimiento. Seguramente eso se debía porque era un hombre preparado en las escrituras, porque él leía e investigaba, ¿no? Y además también podemos ver, o conociendo un poquito más de Esteban, ¿no? De que muchas de las veces nosotros podemos categorizar los servicios, ¿no? Por ejemplo, digamos el que abre las puertas o el que sirve a la mesa o el que hace el aseo. Parece que fuera menos en el servicio. Bueno, eso pensamos, incluso pensamos, ¿no? Somos seres humanos y pensamos de esa manera, pero ante Dios no es así. Recuerden, tanto el predicador, el que hace el aseo, el que sirve a las mesas, es igual. Y recordemos de que la palabra diácono significa siervo o servidor, es sencillamente, ¿no? Pero no, él no se limitó únicamente, por ejemplo, bueno, me eligieron como diácono, entonces voy a estar sentado ordenando para que, bueno, yo soy el que vigilo a las demás iglesias y el resto que haga su trabajo. No, simplemente él, aparte de tener su responsabilidad, él también predicó la palabra, hizo su parte. Entonces en eso se caracteriza. Es decir, el diácono también trabajó por Cristo, ¿no? Ya. También, como les decía, empezando, diácono en el ministerio, como nos dice en Hechos 6.3. Vamos a ver qué nos dice aquí este texto. Dice así: buscad pues, hermanos de entre vosotros. Hechos 6.3. Buscad pues,
hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Entonces, estas personas que buscaron a alguien para elegir, esas personas debían estar preparadas para cierto servicio, tenían una responsabilidad, aunque era sencilla, servir a las mesas, pero a la misma vez muy grande ante los ojos de Dios, que era el servicio, no solo eso, sino también a los necesitados, ¿no? Vemos de que aquí escogieron en primer lugar a Esteban, ¿no? Como nos dice, lleno del Espíritu Santo. Eso daba seguramente buen testimonio. Era un hombre lleno del conocimiento de la palabra de Dios, que lo eligieron, ¿no? Entonces en eso se caracteriza, ¿no? Para que lo hayan elegido en este caso a Esteban, ¿no? Ahora, también un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, como nos dice a continuación en el 6.5. Vamos a ver qué nos dice. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Normalmente una persona que está llena de fe actúa en el servicio por los demás, manifiesta las buenas obras a través de la gracia de Dios, ¿no? Y lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo nos alimentamos nosotros del Espíritu Santo? Es a través del conocimiento de la palabra. Y así, como le decía, investigando, indagando más allá, preguntando. Digamos ahora la facilidad de todos los medios. Eso no quiere decir que ahora, bueno, estamos en una época donde, por ejemplo, digamos, la tecnología ha avanzado tanto, donde fácilmente cualquiera se podría ser un predicador porque vemos el internet nos da la facilidad, ¿no? Pero aquí nos habla de que él discernía, lleno del Espíritu Santo, sabía discernir, actuaba de buen testimonio con el fin de honrar a Cristo. Ese es el propósito, ¿no? También, un hombre que manifestaba la bondad de Dios, como nos dice. Vamos a ver en el 8 qué nos dice a continuación. Dice así. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Miren, vemos que este hombre de alguna manera se lo alaba en estos textos, de que era un hombre lleno de gracia. ¿Gracia qué es? El favor inmerecido de Dios que nos ha dado, que nosotros no lo merecíamos, pero fue manifestado en él. ¿En qué sentido? A veces muchas personas dicen, ¿sabe qué? ¿Por qué será que, bueno, él sabe exponer la palabra de Dios? Recuerde que es una gracia que Dios le ha dado, o sea, Él es el que da, no es la persona que por más que se esfuerce, no diga yo tengo conocimiento, sé teología y muchas cosas, no, es Dios el que se le ha manifestado, ¿ya? Pero aparte de esto vemos un hombre que manifestaba la bondad de Dios. La bondad de Dios significa compasión hacia los demás y por eso él también obviamente ayudaba a servir a las mesas, a los necesitados. Y no solo eso, con grandes señales y prodigios y milagros, él obviamente también daba a conocer la palabra de Dios, invitaba a muchos a que regresen a Cristo. Ese es el propósito, o sea, de alguna manera como especie de predicador, ¿no? De la palabra, con señales que habían sido obviamente impuestas por los apóstoles para que él realizara obviamente el ministerio, ¿no? También un hombre instruido, lleno de sabiduría de Dios. En el Hechos 6:10, vamos a ver qué nos dice este. Dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Recuerden de que él lo acusaban de algo injusto, incluso sobornaron, dice más adelante, porque él hablaba acerca de la ley de Cristo. Así una gran diferencia entre la ley antigua y la ley de Cristo, bajo la ley del Antiguo Testamento y bajo la ley de la gracia, ¿no? Entonces por eso fue la acusación ante él. Pero vemos que una persona instruida habla mucho de él, por ejemplo, de un cristiano que esté bien instruido, que pueda él contestar si es posible todas las preguntas que vengan a veces de personas que desconocen la palabra de Dios. Esa persona sea capaz de contestar toda pregunta, lleno de sabiduría, es que no podían a él, digamos, como vulgarmente se dice, ganarle, en este caso, en el conocimiento de la fe, y buscaban maneras de cómo destruirlo, y como fue también en este caso de Cristo, ¿no?
Si nosotros vamos un poquito y tomamos este texto de Mateo 27, le sucedió lo mismo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27, 65. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo ahí en ese episodio? Dice, y le dijeron, el 20:63, y le dijeron, Señor, nos acordamos de aquel mentiroso estando en vida. Dijo, después de 3 días resucitaré. Eso dijeron de Cristo, ¿no? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sé que vayan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el último engaño peor que el primero. De alguna manera ellos querían hacerle creer al pueblo una mentira. No sabían cómo derrotarlo, cómo tumbarlo, digamos en este caso con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si nosotros vemos, dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Es decir, en aquel tiempo también actuaba ya el Espíritu Santo. ¿Cómo los hacía actuar? A través de señales, de que así también como por ejemplo vemos como Moisés se limitó y decía, ¿sabe qué? Yo no puedo guiar a este pueblo porque soy torpe de boca, no sé hablar y todo eso. Pero ¿qué le decía? Yo soy el que pongo las palabras en tu boca. En este caso, por ejemplo, digamos, ¿quién era el que ponía la palabra de Dios en sus labios? En este caso era Cristo. Ya. Y no podían resistir, dice, ante este conocimiento que tenía Esteban, ¿no? Entonces dice que sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Eso es lo que ellos no aceptaban, ¿no? Que por ejemplo, digamos, les invitaba a Cristo, que Cristo fue el que murió en una cruz por los pecados, que debían arrepentirse, seguir el plan de salvación y todo eso. Pero ellos no, ellos decían no, nosotros somos hijos de Abraham y así morimos y con eso es suficiente. Ya tenían la salvación asegurada, ¿ya? Pero eso no era suficiente. Ahí es lo que viene la defensa de Esteban, ¿no? Y él a modo y entramos ya al segundo punto, dice, Esteban hace un síntesis del plan de Dios. Ya. Aquí en la primera parte nos habla de la promesa a Abraham. Recordemos de que él, cuando él hablaba, no hablaba porque ya bueno, a él le parecía y contaba una historia del Antiguo Testamento. Él hablaba porque quería redarguir, quería llegar al punto que era de la fe, de que no solo por ser hijos de Abraham iban a ser salvos, sino que tenían que hacer algo más. Y que los pecados de los cuales a él le acusaban no eran tan graves como los pecados de ellos. Eso quería él defenderse, ¿no? Entonces ahí viene la defensa, ¿no? Pero un poquito analizando aquí, también él enfatiza en los patriarcas que son los principales. Él no va a contar cualquier historia. Por ejemplo, aquí no vemos de que él cuente la historia por ejemplo, de Gedeón. No, simplemente va algo, lo que hizo la historia narrada del pueblo de Israel, lo condensó, lo hizo prácticamente resumido para que ellos pudieran entender. En este caso hablamos de quiénes, de Abraham. Vemos también a continuación viene José, viene Moisés, viene Josué, viene luego David y Salomón. Ya. Entonces él habla, digamos, él va, digamos, al punto. No está con rodeos ni nada, sino que él habla directamente de los padres de la fe, en este caso, que, bueno, siguieron a los consejos de Dios y se ciñeron a los consejos de Dios, ¿ya? Entonces, en la primera parte, como nos decía, nos habla de la promesa a Abraham. Si nosotros leímos Hechos 7, 1 al 7, vamos a ver qué nos dice en esa primera parte. Dice así: el sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. Esteban dijo, hermanos y padre, oíd. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que vivieran en Aram, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí cuando murió su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en el cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella ni aun para sentar un pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque él aún no tenía hijo,
Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y que los maltratarían por 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Ya, aquí vemos la historia acerca de Abraham, en primer lugar. Si nosotros resumimos la historia de Abraham, ¿qué fue lo que Dios le dijo? ¿Sabe qué? Mira, Abraham, sal de tu tierra, trasládate a otro lugar. Él no dijo, ¿sabe qué? No, acá yo me siento cómodo, aquí, tengo todo, mi fortuna está aquí. No, sino que él obedeció por fe. Dice que él hizo caso y como Dios le hizo la promesa, le dijo que en él no iba a recibir, digamos, la herencia, sino en su descendencia. Y él por fe ni siquiera lo alcanzó, mirándolo de lejos, dice que recibió estas promesas de parte de Dios. Él antes, ¿dónde vivía? Abraham vivía en Ur, una tierra, se podría decir, próspera, comercial, se podría decir como una ciudad cosmopolita, digamos, o sea, avanzada. Ya. Dice que algunos historiadores dicen que esa ciudad la volvieron a desempolvar porque prácticamente fue destruida. Y dice que encontraron que era una ciudad prácticamente con construcciones de lujo, potente comercialmente y todo eso, ¿no? Ya, de ahí salió, donde se encontraba él, Abraham. ¿Fue a dónde? A Aram, obviamente, sí. A la tierra de su padre, ¿no? Una tierra que él no conocía, pero fue la promesa de Dios. ¿Por qué cree que fue? Por la fe que tenía él, porque es considerado él el padre de la fe, el amigo de Dios. Y no solo eso, después de eso encontramos muchos episodios porque es considerado el padre de la fe. Vemos de que Dios le ordena que sacrifique a su hijo, a Isaac, lo circuncide y lo sacrifique. Y él lo hizo conforme Dios le mandó, ¿no? Entonces vemos de que aquí él lo le estaba narrando, les estaba haciendo redarguir en sus conciencias la fe, que vivimos bajo la fe, que es importante la fe para seguir a Dios, ¿no? Eso es lo que se le estaba él hablando en esos momentos, ¿ya? También más adelante vemos nosotros a José. José también forma parte de esta historia, de este relato, como les decía, condensado de la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 7:9 hasta el 17. Dice así: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hubo entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado al faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro de Abraham. A precio de dinero había comprado a los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Ahora analizando también la historia, digamos, contada de parte de José. Recordemos de que José asimismo es un prototipo de Cristo, porque él en primer lugar fue rechazado para luego ser exaltado, ¿no? Ustedes recordarán la historia, ¿no? Por ejemplo, mire, sus hermanos lo odiaban, le tenían envidia. Hemos estudiado, ¿no? Y incluso lo querían hasta matar. Pero ahí intervino un hermano, Rubén, y dijo, no, mejor vendamos. Lo vendieron a los ismaelitas. Y recordemos de que de esta manera él llegó a la casa de Potifar, ¿no? En la cual también pasó unas pruebas, ¿no? Por ejemplo, mire, vemos de que la esposa de Potifar lo tentó y él pasó esa prueba.
También por causa a veces del poder que tenía él de adivinación, incluso también fue a parar, incluso por eso también lo arrestaron, ¿no? Por esta situación con la esposa de Potifar. Fue a la cárcel. Mientras estaba en la cárcel, él agradecía a Dios. Vemos de que también José, después al ganarse la confianza, como se dice así, al ser mayordomo de la casa, al, como se diría vulgarmente nosotros, al portarse bien con el jefe, se diría así, dice que tuvo confianza y le dijo Faraón, el rey Faraón, que le iba a ser gobernador de Egipto. Imagínense, después de haber sido humillado, fue exaltado. Y fue, de hecho, después de Faraón, él era el que, digamos, estaba al mando de todo, ¿no? Ya, que también proveyó, también fue un hombre inteligente del alimento para los 7 años de hambre que tuvo el pueblo digamos, de Egipto, ¿no? Y ahí podían encontrar, ¿no?, el alimento, gracias a él, a sus provisiones. Y vemos de que él fue exaltado, llegó a ser gobernador, después se presentó ante sus hermanos, y vemos aquí también una experiencia, digamos, también de fe de parte de José, ¿no? Y por eso también vemos de que él cuenta esa historia, ¿no?, de la historia de este gran hombre, ¿no? Lo menciona en estos textos. Vamos más adelante también. Dice, cómo Dios escogió a Moisés para guiar al pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo, ¿ya? Eso nos interesa porque necesitamos seguir descubriendo qué pasó con cada personaje. Hechos 7, Hechos 7, 20 al 43. Dice así. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando cumplió la edad de 40 años le vino el corazón al visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió y dando muerte al egipcio vengó al oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó unos de ellos que reñían, se intentaba ponerlos en paz diciéndoles, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? Al oír esa palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales de la tierra de Egipto en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a vuestros padres, a los hijos de Israel, profeta os levantaré el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres sí que recibió palabras de vida para darnos. Ya, dice, como dice aquí el texto al 43, ¿no? Ya dice, pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro de oro, un becerro ofreciéndole sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro
de los profetas, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y las estrellas de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Aquí la historia de Moisés, que es lo que nos trata de contar aquí también Esteban, digamos, en esta pequeña historia, ¿no? Es de que Moisés, recordamos todos, ¿no? Que él provenía del pueblo de Dios, de Israel, ¿no? En aquel tiempo el faraón envió a matar a todo niño y que se iban a hacer salvas solo las mujeres, ¿no? Entonces dice que la mamá ya soportando de que no iba sobre, digamos, no había manera de cómo conservarlo, entonces dice que hizo una canacita, la calafeteó con brea y le envió. Y en eso habían hablado para que, en este caso también la hija del faraón lo recogió y le puso por nombre Moisés porque dice que las aguas fue sacado. Entonces esta misma mujer lo crió conforme a las costumbres de los egipcios. Eran bien estrictos, digamos también académicamente eran los mejores, eran como se dice los más preparados, ¿no? Ya, jueces y esas cosas, ¿no? Dice que ella lo crió, pero un día él dice que ya bueno, recordó sus raíces, quiso ver y regresar a ver cómo estaba el pueblo de donde él nacía, ¿no? Entonces dice que regresó y cuando en ese regreso dice que vio a dos que estaban ahí peleándose del pueblo de Israel, ¿no? Ya. Entonces él intervino y lo mató y lo escondió. Entonces eso lo vieron, ¿no? Y eso sucedió en Egipto, ¿no? Entonces lo vieron. Y al siguiente día él también, al ver que otra vez era oprimido uno de su pueblo, les dijo que por qué están peleando. Entonces ahí a lo que les dijo, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante o juez o príncipe para que nos digas qué es lo que tenemos que hacer, como se diría vulgarmente, ¿no? Ya, entonces, o vas a matar al egipcio como lo hiciste ayer. ¿Y qué pasó ahí? Dice que él huyó, se fue al campo, ¿no? Dice que pasó como 40 años, una vida tranquila, cómoda, con su familia, crió 2 hijos, ahí tenía la familia como normalmente puede ser nosotros, ¿no? Ya. Y dice que un día se le apareció Dios en una zarza, para que él tomara las riendas del pueblo de Israel, para que no sea oprimido, para que lo saque de la tierra de Egipto. Eso hizo, obviamente, cumplió su trabajo, fue donde el faraón, le dijo que dejara salir de la tierra, él dijo no, se opuso. Ahí envía, por medio de Dios envía las plagas, ustedes recuerdan, la úlcera, de las moscas, de sangre, de ranas, de todo, ¿no? Ya, hasta que al fin, para doblegar a este faraón que era un rey malo, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Dice, bueno, no me hace caso este rey. Entonces vamos a mandar a matar a todos los hijos a los niños, ¿no? Y entre ellos murió el hijo de Faraón. Entonces, al ver eso, los dejó avanzar. Ahí vemos de que acontecimientos futuros, vemos de que se encuentra con pruebas. Y la mano de Dios, por ejemplo, cuando él tenía una vara y que quisieron los del Faraón casi hacer lo mismo, devoró la vara de Moisés a los del Faraón para mostrarles el poder que venía de Dios. Sacó agua de la roca con su vara, separó al mar en 2, como que fuera un vidrio acá, y mientras el pueblo de Israel que iba atrás persiguiéndolos, se derrumbó y quedaron ahí atrapados, ¿no? Prácticamente murieron. Entonces esa es la historia, ¿no? Él trataba de invitarlos a reflexionar, como les decía, que cada uno de estos personajes, todos lo hicieron por fe hacia Dios, ¿no? Y ahora, después de eso, vemos la historia de la sucesión después de Moisés a Josué. ¿Qué le dijo Dios? Prepárate, sé hombre valiente. Si tú cumples a cabalidad los mandamientos, te irá bien. Practica la ley, día y noche, medita en ella. Y obviamente también él hizo, recordemos que Josué era ¿cómo se diría?
uno de los de Moisés, ¿no? Sí. Un ayudante, un siervo, ya, de Moisés, ¿no? Ese fue el que tomó las riendas, ¿no? A continuación. Pero vemos de que Dios seguía con ese plan hasta que llegara hasta Cristo, ¿no? Entonces también se encuentra con la elección, porque ellos ya, bueno, el pueblo de Israel decían, no, ya no queremos a Moisés, queremos a reyes o jueces. Entonces Dios les complació, ¿no? A ellos prácticamente en lo que ellos pedían. Les puso jueces. Después vemos reyes, entre ellos los reyes que le falló fue Saúl. Después, viendo que Saúl le falló, escogió y seleccionó. Algo importante que nos invita aquí a nosotros a reflexionar. Dice que escogió a David. Dice que era el último hijo de Isaí. De pronto se podría decir, cuando va Samuel a la casa y muestra a todos los hijos ahí, lo ve primerito a un alto rubio, como se podría decir, ¿no? Normalmente a la vista, ¿no? Le atrajo, ¿no? Dice, ah, no, mira, ese puede ser el rey. Entonces Dios le dijo secretamente, no, ese no es escogido. Entonces ahí, secretamente le dijo. Y entonces ahí es cuando viene y le pregunta, en ese caso Samuel le pregunta, a ver, ¿tienes tal vez otro hijo por ahí? Sí, dice, sí, él es el que es, ¿cómo es este? Pastor, claro, exactamente, el último. Y vino, y precisamente él había sido el que había escogido. Eso nos enseña mucho, de que también a nosotros, él nos puede escoger. No importa usted si es alto, pequeño, estudiado, no estudiado, o lo que sea, nos escoge para servirle, ¿no? Entonces vemos de que ahí el rey David hizo caso a todos los mandamientos de Dios, pero también vemos de que él cayó. No se le permitió edificar la casa para Dios, porque vemos de que él cometió adulterio y fue un hombre de guerra, por esas razones, ¿no? De pronto nos preguntamos, ¿por qué a David no se le permitió, aunque estaba destinado de que él hiciera la casa de Dios, el templo donde iba a habitar? Sí, o sea, en la historia de David, cuando ya se lo presenta, pues dice que Dios no mira la apariencia, sino el corazón del hombre. Y el corazón en David era, por eso lo escogió Dios, ser un hombre de bien. Ya, entonces, ya Dios le había aclarado por qué tú no puedes escoger, digamos, no puedes hacer el tabernáculo donde Dios iba a habitar antes, el templo, digamos en esa el lugar, en el tabernáculo donde Dios habitaba, ¿no? Su presencia. Ya era por ciertos pecados que él había cometido. Eso nos enseña a nosotros también, y nos enseña ahora de qué. Y no es por eso que nos justifiquemos y digamos, ¿sabe qué? No es verdad, somos cristianos, le vamos a servir un 60-40, como se diría así, ¿no? 60, estoy bien con Dios, un 40, somos humanos, podemos fallar. No, siempre dice Dios que estemos cerca. Estos ejemplos nos enseñan a nosotros para que no caigamos como ellos cayeron. Ya. Y entonces, ¿cuál fue el que edificó la casa para Dios? Fue Salomón. Ya, esto en síntesis lo que nos hablaba, ¿no? De la historia de Esteban, que hace un resumen de lo que le sucedió al pueblo hasta llevarnos a Cristo. Cristo es el punto principal, ¿no? Eso es lo que les dice más adelante, ¿no? Ya. Ya. En el 52 nos dice eso. ¿A cuáles de los profetas persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Cristo. ¿A quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Esas palabras, ¿no? Calaron muy hondo, les pareció, se enfurecieron en sus corazones, no les gustó nada esta dura advertencia de parte de Esteban. Ahora, Esteban exhorta con vehemencia a volver a Dios. Con duras palabras Cristo les declara a los fariseos. Vamos a ver qué nos dice en Juan 8, 43, 44. Juan 8, 43 al 44. Dice así. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Imagínense estas palabras que Cristo nos enseñó, ¿no? Son muy duras, ¿no? Imagínense que les diga, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque él dice, habla mentira y es mentiroso y padre de mentira. Los estaba prácticamente acusando, ¿no? Directamente. Porque ellos se creían y ellos decían, ¿no? Que somos hijos de Abraham y que ellos ya iban a ser salvos, ¿no? Porque eso nos dice leyendo desde el 39. Y eran tan tajantes, ellos decían, nosotros tenemos a Abraham por padre. Entonces Cristo les dice, bueno, si son hijos de Abraham, harían las obras que hizo Abraham. ¿Qué hizo? Hizo buenas obras. Y entre ellos, una de las buenas obras era que no atentaran contra su vida, que no lo mataran. Eso es lo que les decía. ¿Por qué me intentáis matarme? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les decía. Y fue directo. Eso es el punto principal que nosotros debemos de entender. Que la palabra de Dios debe ser expresada. No, por ejemplo, a veces media como suavizada. De pronto cuando es pecado, es pecado. Por ejemplo, alguien puede decir, no, y será malo tomar una cervecita. Unita es que hace mucha calor y todo, ¿no? Y bueno, no sé, la verdad no puedo decir yo, puede decir un cristiano, no sé, la verdad tal vez pueda que sí, la verdad no hemos estudiado a fondo eso. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, podemos contestar a cualquier pregunta y poder decir, no, porque eso no nos alimenta el Espíritu, ¿no? Y cosas así, ¿no? Debemos de hablar con la verdad, aunque parezca muy cruda y muy dura, ¿no? Debemos de decir la verdad, a lo que es pecado, pecado. Por eso murió Cristo en una cruz, ¿no? Ya. También confrontó el pecado como lo hizo Juan 6:18. Vamos a ver, Juan 6:18. No, Marcos 6:18. Marcos 6:18. Otro de los mártires del Evangelio, ¿no? Dice, porque Juan había dicho a Herodes, no te es permitido tener la mujer de tu hermano. También vemos aquí por causa de esa advertencia, de esa corrección, vemos de que a Juan, el predicador, le costó la vida, ¿no? Él insistía. Y de alguna manera vemos de que Herodes lo respetaba, y aunque sea secretamente lo escuchaba, pero aunque no estaba, no quería convertirse del mal en que estaba, no quería dejar el pecado. Dice que su esposa más bien tenía ganas de matarlo, ¿no? Hasta que al fin se dio y cumplió el cometido, ¿no? Porque era una promesa que tenía que cumplir cuando la hija de esta danzó, ¿no? Entonces podemos ver aquí, tenemos que confrontar de alguna manera el pecado, no debemos de ser, ese es el mensaje también ahora nosotros, no debemos de suavizar, o sea, al evangelio. La palabra de Dios es muy dura y directa y debemos de hacerla como tal, ¿no? Sí, de pronto habrá personas que tal vez tengan un tono más fuerte en cuanto a la predicación, pero aunque Dios también nos manda a ser bondadosos, que nos dice llenos de paz, llenos de gracia, con mansedumbre, pero también cuando se trata del pecado vemos de que aquí, hasta Cristo, cuando Él estaba haciendo mercadería en su templo, lo sacó con látigo, ¿no? Mi casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces vemos de que cuando es el mal, cuando es el mal manifestado, entonces el enojo justo, puro y santo, sí es aceptado por Dios, ¿no? El apóstol Pedro les reprochó la actitud que tuvieron con Cristo. Eso encontramos en Hechos 2:36. Vamos a ver. Hechos 2:36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Imagínense que esas palabras en el primer discurso de Pedro calen en los corazones de estas personas, ¿no? Reciban eso. ¿Acaso no es una acusación también directa?
a quien ustedes han matado. Pero vemos de que ahí también habían corazones dispuestos a querer hacer la voluntad de Dios, porque unos dice que se compujeron, sintieron dolor en su alma de que ellos se sentían culpables de haber crucificado a Cristo. En el 23 también, a ver, en el 24 dice, ya en el 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Nuevamente esta exhortación directa, como les decía. El título a esto era exhortar con vehemencia. Ya. También, Esteban lo reprendió duramente. Regresemos ahora al texto de Esteban, a ver qué nos dice. ¿Qué les dijo esas palabras? Vamos a ver. En el 51 al 52 dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿A quién vosotros ahora habéis entregado y matado? Imaginen que les diga duros de corazón y incircuncisos. ¿Qué es la palabra incircunciso? Bueno, en sentido figurado se entiende que es a las personas que no quieren oír la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, bajo la antigua ley, eran circuncidados los que eran reconocidos como el pueblo de Israel, ¿no? Ya, entonces había un símbolo, una señal, ¿no? Entonces de alguna manera nos infiere de que nosotros, ¿quiénes son los incircuncisos de corazón? Eran los que no querían obedecer, que había un Cristo que ha muerto por sus pecados y no querían reconocer, ¿no? Ya, ahora vamos a avanzar a otro punto. Dice, ¿por qué la multitud no podía oír a Esteban? Bueno, vemos de que aquí ellos, dice que crujieron sus dientes, estaban muy enojados por esa fuerte declaración directa, acusación directa, de que ellos habían sido los que habían crucificado a Cristo, y no les parecía en ningún momento. ¿Era por qué? Por la ceguera espiritual. Vamos a ver qué nos dice en Mateo 15, 13, 14. Mateo 15, 13, 14. Ya, nos dice así la palabra de Dios. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ya, esto es una declaración antes, por ejemplo, para ellos era más importante lavarse las manos antes de comer, las costumbres que tenían ellos. O como ahora mismo, podemos ver los sacrilegios, rituales, el ayuno y todas esas cosas. Pensamos que es más importante, ¿no? Que hacer la voluntad de Dios, que la bondad, la misericordia y su justicia, ¿no? Vemos de que muchas de las personas no entienden a veces las circunstancias que Dios nos ofrece, ¿no? Pero vemos de que ellos vivían una vida de ceguera espiritual. Yo creo que más terrible es la ceguera, como les decía, espiritual que la física, porque bueno, ya la física, bueno, no sé lo que hago, ya, pero la espiritual, recordemos de que la ceguera espiritual nos hace no mirar las cosas con claridad y sobre todo nos corrompe y nos lleva hacia la muerte eterna. Ya, eso es lo que tenían, ¿no? Y entonces, ¿qué les dice en esa declaración? De que si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿no? Normalmente podemos ver aquí a veces en la práctica de cierta enseñanza, ¿no? Dice que hay que bautizar a los niños porque así desde pequeñitos los enseñamos ya en la fe, los criamos en la fe. Pero, ¿qué dice Cristo? Que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Es decir, ellos no entienden por qué, por su ceguera espiritual, ciertas costumbres que tienen plantado, ¿no? Ya, ellos son guías de ciego. Incluso nuestro Señor Jesucristo nos advierte, nos dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciego. Por eso les decía que más peligrosa es la ceguera espiritual.
O la ceguera que yo mismo me la pongo, no quiero ver más allá. Aunque vieron a Cristo realizar los milagros, aunque vieron a Cristo caminar sobre las aguas, aunque resucitó muertos, aunque ayudó a muchos pobres, incluso de los panes, cuántos alimentaron, y todo eso, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Es ya prácticamente yo me hago la auto que no quiero ver, ¿no? Que yo mismo no deseo ver más allá, ¿no? Ya, ¿por qué no había buena disposición para oír a Dios? También es otra de las cosas por qué ellos no podían escuchar a Esteban, ¿no? Ya, vamos a ver qué nos dice en Mateo 13, 13, 14. Por ahí al lado mismo está. Mateo 13, 13, 14. Ya, dice así. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ya, se preguntaban en aquel tiempo los discípulos, decían, ¿y por qué les hablas por parábolas a la gente, no? Era lo más sencillo. Una parábola es un ejemplo de algo que nosotros podemos tener en nuestra vida cotidiana, ¿no? Algo sencillo. Por ejemplo, mire, siempre se refería a las plantas, al trigo y la cizaña, vemos de la levadura, vemos del padre con el hijo y así, ¿no? Muchas parábolas que nos enseñan mucho, ¿no? Ya, pero los sorprendidos, los discípulos, le decían, ¿por qué les enseñan así, no? Bueno, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino, les decía, pero a los que no es hablado de esta manera, por medio de parábolas, para que oyendo, no, como nos dice aquí, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis. Ya, que aunque se manifestaban las buenas acciones y buenos frutos del Espíritu, ellos no querían entender en algo sencillo. Por eso, imagínense, como les decía, las parábolas es algo que cualquier persona puede comprender, pero ellos simplemente no querían oír porque no les convenía o por incredulidad y por muchos aspectos más, ¿no? Dice también por la ausencia de fe en el Dios divino. Vamos a ver qué nos dice en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan. Sin fe es imposible, es difícil. Ya, ¿qué es la fe? Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como algunos grandes hombres de Dios, si nosotros podemos mencionar, tenemos a Noé en primer lugar en el Antiguo Testamento, cómo él preparó el arca, cómo sabía que iba a haber el diluvio, ¿no? Y obediente, él preparó el arca. Tenemos la fe también de Ruth, la mujer moabita. Dice que prefirió seguir a su suegra antes que ir detrás de su pueblo, ¿no? Ya. Y muchos ejemplos más. Aquí tenemos una Sara también, por la fe, cuando ya ella prácticamente no podía tener un hijo, ya en la vejez, concibió, ¿no? Y vemos muchos ejemplos, ¿no? De grandes hombres. Ya. También, algunos no creían por conveniencia. Vamos a leer esto, Juan 12, 42 al 43. Juan 12, 42 al 43. ¿Qué nos habla aquí? Juan 12, 42 al 43.
Ya dice, a pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor de los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ya, como podemos darnos cuenta aquí, ¿no? De que sí llegaron a creer en las manifestaciones del Espíritu Santo, muchos llegaron a creer, grandes hombres distinguidos, como también nos hablan en los primeros textos de Hechos. Algunos creyeron, hombres piadosos, de renombre, Crispo, el principal de la sinagoga. Pero muchos dice que no creían porque no les convenía. De pronto, no les conviene a veces, por ejemplo, a veces se invita a muchas personas a la iglesia. No es que dice el domingo tengo que trabajar, por conveniencia. No es que allá, por ejemplo, ya no voy a poder tomarme una copita, ya no puedo salir a fiestas, por conveniencia, ¿no? O porque si me ven allá ya no me van a dar trabajo, no me van a dar permiso. O cosas así, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, algunos no le siguen a Dios. ¿Qué se necesita? Se requiere fe para seguir al Hijo de Dios, ¿no? Creían por conveniencia y hombres distinguidos. Otros simplemente dice no creyeron. Y ustedes saben muy bien la historia de otros, ¿no? Que cómo lo acusaban y simplemente no creían porque no les parecía. Ahora, después de haber visto todo esto, vamos a ver el perdón de Esteban. Ya para ir entrando en la parte final. Dice, el perdón que demostró Cristo en la cruz. Lucas 23:34. Vamos a ver qué nos dice. Jesús decía, ahí en la cruz, nos habla esta historia, dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Aquí vemos la compasión de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, ahí en la agonía. Que incluso todas las maquinaciones, todos los desprecios, los maltratos que recibió, los puso en manos de Dios, quien es el que juzga justamente. Ni siquiera nosotros podemos hacer justicia. Todo se lo debemos a Él. Y así como nuestro Señor Jesucristo también nos enseña a perdonar por cualquier mal que nos hagan, a veces nos pongan a prueba, nosotros debemos de perdonar en nuestros corazones para estar bien, para tener paz, ¿no? Ya. También, cómo Pablo perdonó al ofensor. También vemos una historia donde vemos de que esta persona había ofendido tanto a la iglesia y a él. Y él decía que más bien mostremos de amor, compasión, para que no caiga en demasiada tristeza cuando hubo esta disciplina hacia cierto hermano. Ya, entonces él dice que él perdonó a este ofensor, ¿no? Al que había ofendido. No sabemos exactamente, pero era alguna falta grave, por eso se llevó a cabo una disciplina. El perdón es importante para alcanzar el reino. Mateo 6:12. Vamos a ver qué nos dice. Mateo 6:12. Mateo 6:12. En la oración, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, es un modelo de oración. Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya. Uno de los requisitos para tener el perdón de Dios es de que nosotros debemos antes perdonar. Si nosotros no perdonamos, ¿cómo voy a perdonar, dice, sus pecados? Si antes no se han puesto a cuentas, antes de que sean llevados al concilio, no se han puesto a mano con el que ha sido ofendido en este caso. O nos han ofendido, igual, debe haber ese perdón. El perdón es importante para alcanzar el reino, como decía. Ahora, el amor de Dios nos hace actuar así. Romanos 12:18. Ya. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Ya, sabemos muy bien que a veces no podemos ser que le agrademos a todo mundo, ¿no? Siempre vamos a tener a nuestros adversarios en esta vida. Pero eso no quiere decir que nos desanimemos, sino que más bien haya en nosotros ese deseo de estar en paz con todos, porque eso nos manifiesta que somos hijos de Dios, ¿no? En lo posible estar
en paz con todos los seres humanos, nos dice, ¿no? Eso es lo que debemos procurar, eso es lo que debemos alcanzar, eso es lo que debemos trabajar cada día para alcanzar eso, ¿no? Ya. El propósito de esta lección es meditar en la sencillez de Esteban y cómo desde ahí sirvió a Cristo con valentía y determinación. Esto lo llevó a ser el primer mártir de la iglesia cristiana. ¿Usted está dispuesto a seguir los pasos de Esteban? Para eso la persona, ¿qué debe hacer? En primer lugar, a seguir los pasos de Esteban. Oír la palabra, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Es el tema que he tratado de compartir en esta mañana. Espero que les haya ayudado, haya sido claro y también que cada día nos ayude a mejorar, ¿no? Gracias.